Comienza el análisis en nuestra jugada crítica. Desde San Sebastián nos acompaña Fernando Moragón, experto en geopolítica. Desde México nos acompaña Adalberto Santana, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México. A ambos les doy la bienvenida a nuestro espacio. Fernando, todo parece indicar que las reglas del juego están cambiando ahora a favor de la Unión Europea en esta disputa que venía manteniendo el bloque comunitario con Estados Unidos sobre quién mediaba respecto al diálogo entre Serbia y Kosovo. ¿Cómo lo observa? Hola, como siempre, muchas gracias de invitarme y de estar con vosotros. Y bueno, claro, efectivamente, como bien señalas, lo que estamos viendo es una lucha entre la Unión Europea y Estados Unidos, con más elementos que luego tendremos ocasión de tocar, por hacerse, digamos, con el control de Kosovo. La Unión Europea quiere integrarlo en sus estructuras y que es, como bien habéis señalado, pieza fundamental para que luego pueda acceder Serbia. Y al mismo tiempo, Estados Unidos tiene un control de la región de lo que era la antigua Yugoslavia enorme, y Albania tiene una de las principales bases militares de Estados Unidos en el mundo, y por lo tanto toda esa región es algo que para Estados Unidos es muy importante. Es decir, Estados Unidos, que como sabéis tiene más de 800 bases en el mundo, tiene una buena parte de sus bases y de su poder aeronaval, que es el fundamental, no tanto el terrestre, en bases distribuidas desde España, la base de Rota, hasta Grecia, es decir, y por lo tanto, pasando por la base de Aviano, por ejemplo, en Italia, etcétera. Y bueno, y las que tiene en Turquía, es decir, como decir League, aunque la cosa turca ya es otra cuestión, pero bueno, y sus enfrentamientos entre Turquía y Estados Unidos, pero tiene todo eso controlado, o en Chipre, y por lo tanto, ese control del Mediterráneo es fundamental para enfrentarse ¿a quién? A sus dos grandes enemigos, Rusia, el tradicional aliado de Serbia, y China, que con su nueva iniciativa de la Franja y del Camino, de la Ruta de la Seda, está desde Grecia, que controla el puerto del Pireo por 50 años, que está arrendado, está trazando los planes, los elementos para que toda su ruta de la seda marítima que llega hasta el Pireo, por tierra llegue rápidamente, no solo ya a los Balcanes, sino más hacia el norte, hacia Hungría, Austria, etcétera, etcétera. Claro, Estados Unidos no le interesa para nada, de ahí la necesidad de controlar estos territorios aparentemente pequeños como Kosovo, y a la Unión Europea igual, porque tienen como sus rivales a China y a Rusia, y de ahí que se peleen entre sí por este territorio que, como veremos, es el desastre, y lo que vemos ahora tiene su origen en una absoluta sinvergonzonería por parte tanto de la Unión Europea como de Estados Unidos al apoyar a las fuerzas albano-kosovares en su insurgencia contra el gobierno de Serbia para la independencia de Kosovo. De aquellos desastres vienen estos actuales. Doctor Fernando, en medio de este juego de intereses, ¿cómo calificar la actitud de Serbia, que expresamente lo ha manifestado? Preferimos mantenernos al margen antes de tomar un partido contundente. Y mientras dice eso, también se mantiene en sus treces de no reconocer plenamente a Kosovo. ¿Cómo calificar esta postura? Yo creo que es una postura lógica y que además eso le ofrece el poder en el futuro negociar mejor. En el supuesto caso de la Unión Europea, en el caso de la Unión Europea en un futuro no muy lejano siga existiendo, eso está por ver, dada la situación en la que se encuentra, con los norteamericanos, porque ellos se saben que tienen el apoyo de Rusia. Las relaciones ruso-serbias son muy estrechas, históricamente hablando. Rusia siempre ha apoyado a Serbia. No olvidemos las protestas que hubo en la guerra de los 90 de una Rusia que estaba debilitada y que poco más que podía protestar, es decir, porque no tenía capacidad operativa ni de presión contra Estados Unidos y la OTAN. Es decir, y por otro lado, no olvidemos también que los chinos no olvidan
el ataque con misiles contra su embajada en Serbia, en Belgrado, en el que murieron varios diplomáticos chinos. Es decir, ellos saben muy bien, los serbios, que son muy importantes, tanto para Rusia como para China, claves. Tanto como hemos hablado antes de la nueva ruta de la seda china que pasaría por Serbia, es decir, cómo, y no olvidemos también que Serbia está integrado en el grupo 17+1, que es los 17 países de Europa Central y Oriental que van desde los Balcanes, desde los Balcanes, desde Grecia, Serbia, etcétera, hasta arriba Lituania, Estonia, Letonia, es decir, los bálticos. Es decir, todos esos países tienen un foro en el que se reúnen anualmente en diferentes formatos con China. Esto a Europa le inquieta muchísimo. Es decir, con lo cual Serbia puede aprovechar muy bien esas relaciones con China por un lado y las tradicionales con Rusia y su apoyo de una Rusia más fortalecida que la de los 90. Es que la Rusia de Putin, que ahora mismo ha logrado tener un cierto control del Mediterráneo oriental gracias a su intervención exitosa en Siria. Es decir, eso le refuerza ante una Unión Europea y ante un Estados Unidos que la jugada que ha hecho la Unión Europea de incriminar por los crímenes que habéis hablado al presidente Hashim Thaçi es una manera de cortar la negociación con Estados Unidos, puesto que, como también me habéis señalado, es un hombre claramente de Estados Unidos desde los inicios, desde que se inició la guerra independentista de Kosovo. Así que yo creo que Serbia hace bien en mantener esta postura de ver los toros un poco desde la barrera, no implicarse demasiado en la lucha entre Estados Unidos y la Unión Europea por el tema de Kosovo, apoyándose en sus aliados tradicionales como Rusia. Fernando, en apenas un minuto, ya como conclusiones del programa, me gustaría que me dijeras, según tu punto de vista, quién es en medio de esta historia el gran ganador y el gran perdedor. Pues ahora todavía está la cosa por decidirse, porque COVID-19, el coronavirus, que tiene a la Unión Europea ahora mismo, está un desastre, en donde el fracaso sobre todo de los países occidentales de la Unión Europea ha sido absoluto. Es decir, el caso de Italia, de España, ha sido desastrosa la gestión que se ha hecho, incluso Francia, Bélgica, que sumando la mayor tasa por millón de habitantes de muertos, Suecia, otro desastre, Gran Bretaña, aunque ya no esté en la Unión Europea, pero igual, Alemania es la que mejor lo ha sorteado. Entonces, claro, están en una convulsión tremenda donde la propia existencia de la Unión Europea está por ver si continúa mucho en el tiempo. Y que bueno, no olvidemos que la Unión Europea es muy europea, pero muy poco unión. Y hay intereses distintos. Por eso Macron, que quiere cada vez ser más la cabeza política de la Unión Europea y sobre todo en política exterior, es el que ofrece a hacer una conferencia, etcétera, etcétera, y de mediar, porque es una manera de compensar sus desastres internos en la gestión de la crisis económica. Es decir, que está todo por dilucidar, por ver, porque el resultado, por ejemplo, del enfrentamiento chino-norteamericano, pues tampoco sabemos cómo va a salir la cosa, porque tenemos que ahora mismo Estados Unidos está patas arriba con el problema del COVID y con el problema de las manifestaciones en favor de los derechos humanos y de la población afroamericana y en contra de la brutalidad policial y estatal y el racismo. Es decir, que tenemos un conglomerado de elementos que puede hacer que de una semana para otra cambien las cosas. Y ya digo, una Rusia cada vez en el aspecto militar más potente, más seria, y que no está dispuesta a dejar a Serbia sola. Con lo cual, todo está por decidir. Y vamos a ver, yo creo que un proceso muy cambiante en los próximos meses, en donde se van a dar diferentes opciones en función de cómo se va evolucionando esta guerra entre Estados Unidos contra China, fundamentalmente, pero también contra Rusia, y económica, pero también de otro ámbito, geopolítica, y la propia Unión Europea, que está en un proceso en el que no se sabe ni siquiera si va a seguir existiendo.